Muy buenos días, mis hermanos y amigos. En este día damos gracias al Señor porque nos permite un día más. Oramos. Gracias, Señor, porque vamos a abrir tu palabra y rogamos, Señor, que como siempre nos acompañe. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos porque te necesitamos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Leemos un texto de la palabra de Dios que los encontramos en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ayer estuvimos hablando del juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Donde los seres humanos van a tener que comparecer ante Dios. Y recuerda que decíamos que todo el ser humano, todo el mundo va a tener que comparecer ante Dios. Pero a diferencia, nosotros los cristianos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el juicio que vamos a tener frente a Dios es totalmente diferente. Hay muchas características diferentes. Porque primero es que la gente que no ha aceptado al Señor va sin abogado. Imagínese usted lo que es pararse ante un juez sin un abogado defensor que le ayude con los términos técnicos que se necesitan para una buena defensa. Imagínese usted frente a Dios. No importa cómo usted gaguee la palabra o como usted la diga o la quiera decir, pero recuerde que es frente a Dios. Pero a diferencia, el juicio nuestro va a ser un juicio no condenatorio, y es bueno que entendamos esto, sino recompensatorio. Es diferente. Nosotros no vamos a buscar una condena, nosotros vamos ante Dios a recibir la recompensa. Mire, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunas cosas que vamos a destacar aquí. Lo primero que vamos a destacar es que esto no tiene excepción ni acepción. Es decir, todo el mundo, esto es incluyente e inclusivo. Todo el mundo tendrá que comparecer ante Dios. Número 1. Número 2. Los que comparezcamos ante Dios y somos cristianos, tenemos una gran responsabilidad mientras estamos aquí en la tierra, de hacer y de trabajar y de contribuir para la obra del Señor, porque en base a esto nosotros vamos a recibir las recompensas o la recompensa de nuestro trabajo. Por eso es tan necesario y por eso hacemos énfasis siempre en que el cristiano que recibió el regalo de salvación debe atesorarlo, ¿verdad? Debe agradecerlo, pero también debe compartir la palabra de Dios para que otros reciban. Nosotros debemos de trabajar para la obra del Señor. Pero ¿cuál es la obra del Señor en este tiempo donde se dicen y se hacen tantas cosas? Bueno, el plan de Dios, que es la gran obra del Señor, es que el Evangelio de Cristo sea predicado para que las almas se arrepientan, se conviertan. Entonces, no hay nada más importante, no importa lo que se diga, pero no hay nada más importante que la predicación del Evangelio, porque es a través de la predicación del Evangelio que las almas van a venir a los pies del Señor. Es decir, que van a entregar su vida al Señor, que van a cambiar su rumbo, que se van a arrepentir, que se van a convertir. Entonces todos nuestros recursos humanos, monetarios, de tiempo,
deben ser invertidos en la obra del Señor. Y a veces confundimos pensando que el que estemos en la iglesia y el que estemos recogiendo la silla y el que estemos cocinando es la obra del Señor. Y esto es importante, ¿verdad? Porque es un sustento. Por ejemplo, las hermanas, los hermanos que cocinan para los hermanos que están trabajando en la obra, ¿verdad? Esto es bueno, es parte de... Pero no se quede solo en la cocina. ¿Entiende? No se quede solo ahí. Nosotros, aunque esa es plataforma, pero todo lo que nosotros hagamos dentro de la obra del Señor debe ser en base a que se predique el Evangelio. Y si lo que estamos haciendo no lleva a la predicación del Evangelio a los no cristianos, no parece ser que es lo más importante de la obra del Señor. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Debe hacerse cuando, mientras estemos en el cuerpo, es decir, quiere decir que mientras estemos vivos, porque ¿cuándo viene el juicio? Pablo no dice un día específico, pero viene después de la muerte, porque hay otro texto bíblico que dice en Hebreos 9:27, porque es necesario, ¿verdad?, que todos muramos y después el juicio. Está determinado para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es decir, que esto vendrá después de la muerte, y por eso este texto dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿verdad? Es vivo que tenemos que hacer. No es ir a la iglesia y quedarnos sentados y recibir lo que nos dan y de nuevo y vuelta en el mismo círculo. A eso no es que Dios nos ha llamado. Ese no es el plan, ni el propósito, ni el deseo de Dios, y es necesario que lo entendamos con claridad. Por eso es necesario que nosotros, mientras estemos vivos, estemos trabajando en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque del trabajo nuestro, y por eso concluye el verso diciendo, sea bueno o sea malo. Es decir, que muchas veces estamos haciendo cosas que no son buenas, y nosotros vamos a ser juzgados por esto para recibir, no olviden la palabra, recompensatorio. El juicio del cristiano es recompensatorio, no es condenatorio. Y si no, mire lo que dice Romanos 8. Ahora pues, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, nosotros no vamos a ser condenados, porque ya ninguna condenación hay. Cristo eliminó, borró, rompió, quitó, desapareció el decreto de condena nuestro y lo cambió por ese precioso decreto donde nosotros salimos no culpables. Nosotros no somos culpables porque Cristo pagó por nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y esto debemos compartirlo con los demás, haciéndoles saber que el único que rompe el acta de esos decretos de condena a la cual nosotros fuimos sometidos, fuimos condenados, fuimos hallados culpables, pero Cristo cambió nuestra culpabilidad por inculpabilidad. O sea, en vez de ser culpables, ahora somos inocentes porque Cristo pagó por nosotros. Así que Dios le bendiga en este día y tome esta palabra. Usted no es culpable. No somos culpables. Y si usted no ha creído, es culpable. Crea en el Señor y el Señor borrará su condena. Dios le bendiga mucho en este día.